Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al tercer episodio de Domingo de NBA con Trujillo. Y hoy, en el vídeo de hoy, vamos a estar hablando sobre Utah Jazz y Clippers, que son dos de los equipos que están más en forma en la NBA. Y la verdad que uno está muy, pero que muy en forma y del otro no se habla nada, pero ahí está, ahí están en la clasificación los segundos. Así que, si quieres decir algo antes de comenzar el vídeo, Trujillo. Sí, venimos aquí a hacer lo que poca gente está haciendo porque la verdad es que se está hablando muy poco de estos dos equipos y están haciendo una auténtica barbaridad. Bueno, de los Clippers se lo podría esperar un poquito más, pero de Utah se lo esperaba menos gente. Pero por Y eso que bueno, mismo creo yo que creo que de Utah se habla un poco, o sea, le están dando un poco más de bombo, pero a los Clippers es que, de verdad te digo, es que ni en el NBA Mania ese he leído ninguna noticia de ellos en plan diciendo lo que están haciendo. O sea, es algo acojonante. Así que sí, 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 va. sí. El año pasado, Ujú. Entonces sí, sí, di. nada, que el año pasado, tío, pues con el equipo que se montó Utah, que es prácticamente el mismo que tiene este año, por no decir el mismo, excepto Jordan Clarkson, que lo ficharon luego para playoff. El año pasado se le dio mucho bombo a Utah, porque es verdad que tiene un equipazo, tío, porque tiene un Mm. equipazo. Ahí lo Lo estás que pasa es demostrando. que decepcionó. Decepcionó. A ver, perdió las rondas que perdió con Denver, pero iban 3-1, ¿eh? O Sí, sea, claro. perfectamente podía haber caído la balanza por otro lado. Yo entré uno. Pero decepcionó. Decepcionó sobre todo por Mike Conley y tal, pero se le daba bombo porque el equipo lo tiene y ya lo está demostrando este año. Luego hablaremos de eso. Y luego, si decepcionaron los Utah con Denver, luego llegaron los Clippers y volvieron a decepcionar más. Porque hicieron la misma. Así que, vaya dos. Pues nada, voy a contar un poco la estructura del vídeo en esta pequeña introducción. Lo que vamos a estar hablando de un equipo y otro, vamos a estar hablando de sus jugadores, de cómo están sus porcentajes, las estadísticas en general del equipo y luego al final pues siempre damos un poco más de opinión, aunque durante el vídeo damos opinión personal, al final ya nos dedicamos más a lo que viene siendo la opinión personal y vamos a intentar responder a esas dos preguntas que ponemos en el título. ¿Creéis que Utah Jazz puede ser campeón o es el equipo más en forma? Y que sí, ¿por qué vosotros pensáis? Vamos a decir por qué nosotros pensamos, porque los Clippers no están hablando de ellos, aunque tengan el equipazo que tienen y estén haciendo lo que están haciendo. Así que vamos con ello, vamos con el vídeo. Iba a decir algo, Di. Nada, sí, que vamos a dar un poco las claves también de por qué está pasando lo que está pasando, que obviamente hay unos factores que se están dando para que se dé esto, no es producto de la casualidad. No. Y bueno, por decir un poquito, pues a lo mejor de los Clippers, a los Clippers yo todavía no les daría tanto mérito, porque es cierto que han tenido un calendario más sencillo, porque tampoco se han tenido que enfrentar con super rivales hasta ahora. Tuvieron un partido con los Lakers, el partido inaugural, Sí, y creo que también le ganaron a los Nuggets, pero fuera de eso, creo recordar así de cabeza que tampoco se han enfrentado contra un gran equipo. Pero bueno, ahí están ganando sí, partidos, y hay que hablar hay de que ellos. ganarlo los partidos. O sea, eso es así. Pues nada, vamos a empezar hablando de los Utah Jazz, que va a hablar Trujillo de ellos. Así que te cedo la palabra y ya yo iré dando la opinión. Bueno, pues Utah Jazz sí que es verdad que yo le atribuiría más mérito porque sí que ha tenido partidos complicados y está dando muchísimo nivel. Y lo que he comentado antes, así para empezar, antes de ponerme a fondo, pues eso, que tiene un equipazo, que el año pasado ya se le estaba dando mucho bombo y en parte decepcionaron, sobre todo en temporada regular, pero que parece ser que el boom de ese equipo pues lo ha hecho este año, porque al final, por nombre por nombre, Utah Jazz debería de estar arriba y debería incluso de pelearse por el anillo. Con el equipo que tienen deberían de pelear por el anillo. Y ahora es cuando está saliendo la calidad que tienen, porque la tienen y
vamos, que voy a hablar del quinteto, de los jugadores que tiene y ahora se va a entender. Sí, sí. Vamos a empezar por hablar un poquito de los jugadores, de los números que se están haciendo, de por qué están haciendo cada uno de los jugadores o qué, por así decirlo, qué están aportando que no aportaban el año pasado o qué están haciendo mejor que el año pasado para dar un poco las claves. Y voy a empezar, yo voy a ir en orden por posición, no voy a ir en otro orden. Voy a empezar por el base que es Mike Conley. Lo voy a adelantar ya cuando llegue, pero en realidad hablando de los jugadores, para mí junto con Rudy Gobert son la clave de este inicio de temporada de los Jazz. Incluso más que Donovan Mitchell, Mike Conley y Rudy Gobert. Es que lo que te aporta ese hombre en defensa, la verdad que los rebotes, la cantidad de rebotes que coge y todo. Y personalmente, para mí, la clave es el nivel de Mike Conley. Porque Mike Conley el año pasado no dio el nivel esperado, no era el Mike Conley de Memphis ni de lejos. Que ojo, tampoco le pedimos los mismos números que en Memphis, porque en Memphis estaba prácticamente solo. Ahora está Obviamente. muy bien acompañado, pero decepcionó. Y este año sí está siendo más parecido al Mike Conley de los Grizzlies. Y si Mike Conley sigue este nivel, pues Utah va a Es, seguir en esta tendencia. O sea, no te estoy eso, diciendo que vaya a ganar tantos partidos, porque está ganando muchos, pero eso es como Ibaka, por para mí la clave ejemplo. es Mike Conley. Por ejemplo, Ibaka en los Raptors, pues obviamente tenía mejores números que los Clippers, pero claro, está mucho mejor rodeado, obviamente. Mira, Mike Conley se está haciendo 16,6 puntos por partido, cuando el año pasado se hacía 14,4. Bueno, ha subido un par de puntos. 5,9 asistencias, 1,5 más que el año pasado, que hacía 4,4. 3,8 rebotes y 1,5 robos. Está haciendo el doble de robos que el año pasado. El año pasado robaba 0,8. Todo esto en 30 minutos. Tampoco juega una minutada espectacular. Y la verdad es que como está rodeado Mike Conley, son unos números bastante aceptables. 45,6% en tiros de campo, cuando el año pasado se estaba haciendo 40,9%, ha subido casi un 5%. 41,9% en el triple, intentando 6,9 por partido, cuando el año pasado se estaba haciendo 37,5, intentando 5,4. Es decir, está tirando más, tanto de 2 como de 3, y está metiendo más. Aparte de que está robando el doble de balones, y este año se nota que el balón está pasando un poco más por él, que es mucho más protagonista, que le están dando más la pelota porque confían más en él y está incluso, pues eso, haciendo mejores números en la asistencia. El año pasado incluso jugaba un poco más minutos, el año pasado no sé si jugaba un minuto más o algo así, o sea que está viendo claramente la aportación este año. Este dato es demoledor, el que voy a decir ahora. Tiene Mike Conley un más menos en cancha de más 12,7. 12,7 puntos superior al rival cuando Mike Conley está en cancha. El año pasado el más menos era de 1,6. Para mí, la clave de la mejoría del equipo es Mike Conley. Sí, la verdad que por lo que acaba de decir, la verdad es que no te falta razón. Sobre todo. Y luego lo voy a comentar. Bueno, yo he dividido Utah en jugadores, luego voy a hablar un poco de estadística avanzada y luego voy a hablar un poco de curiosidades a destacar y un poco las claves, ¿no? Pues al final, cuando hable de las curiosidades de las claves, voy a decir unos números que demuestran que Mike Conley, sobre todo, está aportando más al equipo, aparte de en ataque, sobre todo en defensa. Ujú. Bueno, vamos con Donovan Mitchell, no voy a adelantar tampoco mucho. Donovan Mitchell ha empezado la temporada muy entre comillas, flojo, muy entre comillas, porque está Sí, haciendo unos numerazos, pero son muy parecidos a los del año pasado, y un pelín inferiores, un pelín nada más. Pero bueno, tampoco nada preocupante porque también está empezando claro, y yo, eso es una sí, cosa. Aclarar que, claro, llevan 20 partidos, los que más partidas llevan son 20, ¿no?
Claro que Por ahí. eso de aquí al final de temporada, pues puede variar. O sea, puede que sigan la misma tendencia, o puede que hagan así y caigan en picado, o pueden que suban. Eso aclararlo porque estamos comparando con estadísticas del año pasado que habían jugado 70 y pico partidos. Bueno, de 50 a Bueno, un 70. poquito menos, Sí, pero de 50 a 70 partidos. sí, claro. Claro, y ahora estamos viendo la estadística en 20 partidos, que obviamente puede estar un poco más inflado de lo que al final va a ser, pero ya se puede ir viendo un poco lo que al final cómo van a acabar cada equipo y cuáles van a ser las estadísticas de cada jugador. Se empieza a dibujar. Era aclarar eso simplemente. Donovan Mitchell, claro, claro. Está en su cuarto año de carrera NBA y en su cuarto año, vamos, es prácticamente seguro que va a seguir mejorando los números, aparte de porque el año pasado fue realmente cuando dio el boom. Estaba haciendo muy buenos números los primeros años, pero Ujú. pero claro, el boom lo dio en playoff, ¿sabes? Los números de temporada regular son muy parecidos, ha ido mejorando año a año, pero tampoco ha sido espectacular. Pero cuando dio el boom Donovan Mitchell y cuando realmente Donovan Mitchell juega mejor es en playoff, y lo ha demostrado. Es un tío que juega bien cuando tiene que jugar bien. Es un león en los playoffs y tiene una personalidad y un carácter que, que lo tienen pocos jugadores, el carácter y la personalidad de Donovan Mitchell. Y las palabras de Shaq, Eso, las palabras de Shaq a eso iba yo. yo no estoy nada de acuerdo, No. porque tiene una personalidad y una forma de ser de Donovan Mitchell. Sí, sí, Cuando, es que no sé, también es la tendencia que tiene Shaq de estos últimos años de como querer protagonismo, o sea, él realmente, es así, sí, sí, también. aparte de que es así, es porque le gusta el show y todo, pero hay a veces que va más, que dice cosas más acertadas y cosas que no, y esa fue una de las que digo, bueno, cuestionable. Es un tío que tiene partidos de 60 puntos, que cuando se le va la olla, coge y te mete 70 puntos en un partido. Sí, o sea, no lo ha hecho, pero puede hacerlo. Y creo que metió 60 puntos una vez o un par. Bueno, Creo que en playoff el año creo que pasado, en 61. playoff el año pasado, el pique que tuvo con Jamal Murray el año pasado. Ya, ya ves. O sea, un jugador que tiene partidos de 60 puntos como Damian Lillard, como es que, mira, con eso lo estamos comparando con jugadores que se levantan mal un día hasta sin 60 puntos. Esos jugadores, Damian Lillard, Stephen Curry. pues, yo qué sé, Stephen Curry, que se metió un montón de puntos hace poco, El propio LeBron James te el lo de puede los acabar Suns, tío, no me acuerdo. Devin Booker. Devin Booker, joder, Devin Booker. Mm. Devin Booker es otro, ¿sabes? Sí, sí, otro que se Bueno, pues calienta. los números de Donovan Mitchell son 23,4 puntos, 4,9 asistencias, 4,4 rebotes, el máximo anotador del equipo y la estrella del equipo. O sea, Oh, eso no lo vamos a olvidar, que es la estrella del equipo. obviamente. 43,1% en tiros de campo y 39,5% en triple, intentando 8,6. Bueno, nada, poco más que comentar de Donovan Mitchell, que nada, que mejorará sus números con el paso de los partidos y ya está. Una La estrella del pregunta. equipo, el carro, sí, dime. ¿Lo has votado o lo vas a votar para el All-Star? Lo veremos en el próximo vídeo del sábado. Ahí tenéis un pequeño spoiler porque el sábado que viene empezamos ya con los vídeos que dijimos que íbamos a subir un vídeo el sábado y otro vídeo el domingo, si esto iba bien. Y como nos hemos motivado, iba bien. Los vídeos de los sábados van a ser editados, van a ser más cortos, obviamente. Y ese va a ser el primer tema que vamos a estar tratando el sábado que viene, que es esas votaciones del All-Star. Y ahí meto los spoilers. Si queremos hacer el sábado vídeos cortos entre 10 y 20 minutos y los domingos, pues estos vídeos tipo podcast de charlar, de debatir, de dar información, de que duran pues eso, una hora y pico, Que por para ponértelo cierto, de sí, fondo. sí, que lo tengo que ir preparando para subirlo a Spotify y a otra plataforma de podcast, porque no me he puesto, pero cuando tengamos un par de episodios me pondré a ello y lo pondré a subir, para que también lo tengáis por ahí disponible. Bueno, prosigue.
Bueno, pues el próximo jugador es el alero titular, que es Bojan Bogdanovic. El Bogdanovic, bueno, iba a decir el bueno, pero bueno, Bogdan tampoco se queda atrás, No, ¿sabes? no. El Bueno, más de guapo. Quédate con... Bojan Bogdanovic, para mí, Bogdanovic es el único jugador de Utah de este año, hasta ahora, al que se le podría reprochar algo. Ojo que ayer Porque, metió ¿cuántos puntos fueron? 27 o 28, ¿no? Si no me equivoco. pues, Porque eso lo estamos no lo grabando sé, lo voy a ver. sábado y ese fue el partido del viernes, pero creo que metió 27-28, ¿eh? Espérate. Pero Que va, metió 6, metió 6. que sí, seguro. No, este es el partido del otro día. Perdón. No. El de esta noche. El de esta noche metió. 32 Sí, puntos. señor, 32, Y 32 y 7 puntos, tío. triples. 7 triples. Pero bueno, en números generales, Ujú. en todos los partidos, para mí el único al que se le podría reprochar, aunque bueno, ya hemos visto que tampoco es un manco, ¿sabes? Que No, se ha no. hecho 32 puntos. Se está metiendo 12,9 puntos, 2 asistencias, 3,7 rebotes, 36,7 en tiros de campo, 36,5 en triple, intentando 6,4. Ha empeorado sus números con respecto al año pasado y son los peores números de su carrera, quitando sus 2 primeros años. Que normalmente, claro, los 2 primeros años son los Obviamente. números más malos. Tampoco es preocupante por lo que hemos dicho, están empezando y los números los va a mejorar y de hecho el partido que se hizo el viernes Sí, sí. de 32 puntos. Es un tío que tiene muchos puntos en las manos, que se calienta la mano y también te... Es lo bueno que tiene el equipo, tiene muchos puntos divididos en muchos jugadores. Si falla Mike Conley, pues tiene a Mitchell, tiene a Bogdanovic, tiene a Joe Ingles, tiene a Gobert. Si falla Conley, pues tiene a, ¿sabes? Sí, sí. Es lo bueno que tiene, que no dependen de un solo jugador, tienen un equipo muy completo. Bueno, el ala pivot, Royce O'Neal, el ala pivot titular, mete 8 puntos, 2,3 asistencias y coge 6,4 rebotes, 49% en tiros de campo, 44,6% en triple, intentando 4,1. El año pasado hizo 43,3%, repito que este año va en 49, es decir, está subiendo su porcentaje casi en un 6%, bueno, en más de un 6%, y el del triple lo ha subido en un 7%. El año pasado 37,7%. En Hasta general, ahora, sí. En general, cuando yo estaba analizando también los clips, estos dos equipos que están subiendo ahora para arriba, sus porcentajes, ahí se nota, se ve dónde está la mejoría. Porque los Clippers también están casi todos, tanto en tiro de campo como en triple, están todos en verde, ¿sabes? De haber mejorado respecto a la temporada pasada. Ahí se ve, ahí se Excepto ve. Bogdanovic, Ujú, Utah, vamos. Royce O'Neal está haciendo la mejor temporada a nivel de número de su carrera hasta ahora. ujú. Y un dato curioso sobre Royce O'Neal es que el equipo, Utah, tiene el mejor offensive rating, la mejor eficiencia ofensiva. Lo repito, puntos por cada 100 posesiones, es decir, de lo que mide el ataque del equipo, prácticamente no, lo que mide el ataque del equipo, básicamente, pues el offensive rating de Utah es el más alto del equipo cuando Royce O'Neal está en cancha. Cuando Royce O'Neal está en cancha, tiene un offensive rating de 117,4, el más alto del equipo, cuando él está en cancha. Así que cuando está en cancha Royce, el equipo sube mucho a nivel ofensivo. Y bueno, la otra joya de la corona del equipo, para mí, y a lo mejor el jugador más importante de los Jazz, yo diría que ahora mismo es el más importante, el pívot titular, que es Rudy Gobert, que se está metiendo 13,4 puntos, 1,4 asistencias y coge 14,2 de Es rebote, que, metiendo 2,8 tapones. qué brutalidad, o sea, qué brutalidad eso, te lo prometo. Sí, para mí ahora mismo, o sea, que generalmente no lo es, pero ahora mismo el mejor jugador que tiene Utah es Rudy Gobert. Es que, Y luego te voy a explicar por qué. vale, te lo voy a comparar a Rudy Gobert con Ibaka, que por ejemplo Ibaka
Bueno, salvando distancia. bueno, salvando distancia, que por ejemplo, a él se lo está cogiendo 6,9 rebotes, que sí, que en bloqueos sí tiene 3 bloqueos por partido, o sea, 3 tapones. Pero por ejemplo, fíjate, o sea, que es el tío más alto de los Clippers, Ibaka, y el que se supone que más rebotes tiene que coger, y es que coge 6,9 nada más. O sea, imagínate. Sí, Ibaka tampoco ha sido nunca un grandísimo reboteador. No, O sea, no, Ibaka, obviamente. yo, claro, yo como jugador no te lo voy a comparar con, por No, ejemplo, no, con claro. Rudy Gobert. Claro, claro, obviamente. Ibaka además siempre ha jugado más de 4 que de 5. De hecho, en Toronto jugaba de 4. Hmm. Bueno, y en todos los equipos en los que ha estado prácticamente siempre ha jugado de 4, porque no es un grandísimo reboteador. Tiene otras cosas. Pero Tiene, por... tiene más Hmm. cosas, aunque mida 2'13, mide 2'13, tiene más cosas de ala pivot que de pivot. Sí, sí. Pero por ejemplo, Subac, que ese sí, ese es puro. Ese es puro Ese 5. es un pivot, ese es un Sí. pivot. Solo está cogiendo 6 rebotes, por ejemplo. Claro, pero se está saliendo del banquillo. No Sí, está jugando tantos eh, minutos. pero no te creas que estás jugando, o sea, estaba jugando sobre 25 o 26 minutos, ¿eh? Que tampoco son pocos minutos, ¿eh? Ya. De todas formas, los Clippers son otro equipo distinto. Sí, sí, En plan, completamente diferente. el reparto de rebotes está Kawhi, que Sí, coge rebotes. sí, sí. Está Paul George, que coge rebotes. Está Zubac, está Harrell, está No, Ibaka. Harrell O no sea, está. tiene mucho. Harrell Oh, ya. perdón, Harrell. Harrell se Perdón. fue. Se fue, bueno, se fue al otro lado de Los Ángeles. Bueno, que tiene muchos jugadores Sí, sí. que se acercan al rebote, que se ofrecen, que tiene los brazos enormes, una altura enorme, que cogen muchos rebotes. Mm. Utah tiene a Rudy Gobert y luego en el banquillo tiene a Derrick Favors, pero pocos jugadores le quitan los rebotes a Rudy Gobert, ¿sabes? Sí, Es también otro rollo. sí, sí. Pero bueno, que Que ahí está, o sea. lo que he dicho, el jugador clave de los Jazz, el jugador clave del inicio, junto con la mejoría de Mike Conley, el mejor jugador de los Jazz ahora mismo es Rudy Gobert. Tiene 16,2 de PI, lo que es una estadística avanzada, que es el Player Impact Estimate en español. El rango, el impacto del jugador en el equipo, ¿vale? La Sí, importancia en el equipo. Y es la más alta del equipo. O sea, ahora mismo la estadística avanzada te dice que el tío que más impacto está teniendo en el equipo es Rudy Gobert. Por esa estadística te mide un poco el balance de lo que hace en ataque, de lo que hace en defensa, de cómo rebotea, ¿sabes? Te hace un balance de todo, de ataque, de defensa y de todo. Ujú. Y ahora mismo es el más alto. Se debe sobre todo a sus labores defensivas y ya te voy adelantando que va camino de ser el defensor del año este año. Ahora mismo es el favorito. Sí, Y ahora de hecho mismo las casas sí. de apuestas lo tienen como el máximo favorito. Yo también Que en lo mi comparto. opinión, eh, yo voté a Anthony Davis, pero si Rudy Gobert sigue así, yo no lo sé. Bueno, Yo creo que va a ser Anthony Davis. aparte, pero Pero de todas formas, los Anthony números de Rudy Davis ahora Gobert, mismo está un poco, o sea, lo dijo en unas declaraciones que estaba un poco encontrándose, básicamente. Así que yo creo que cuando Anthony Davis suba el nivel, no hay color. Yo creo que no hay color. Pero ahora mismo con el Davis de vacaciones, pues yo creo que sí. Merecido lo tiene, ¿eh? Merecido. bueno, es el segundo jugador en tapones en la liga, solo por detrás de Miles Turner, que está metiéndose más de 4 tapones por partido. Y bueno, a destacar así de Rudy Gobert, luego al final del vídeo diré algunas curiosidades. Y bueno, un dato a destacar ahora de Rudy Gobert, que para mí ahora mismo es, aparte de toda la defensa y todo, la conexión. He visto partidos de Utah y he visto repeticiones para prepararme este vídeo. Ujú. Y la conexión que está teniendo con Mike Conley, de pick and roll con Mike Conley, de alley-oops sobre todo con Mike Conley más que con Donovan Mitchell, la conexión que están teniendo es bestial. Que Donovan Mitchell Los, también se los, puede los picks, crear más tiros. O sea, claro. Donovan Mitchell no aprovecha tanto, o sea, no se apoya tanto en Gobert,
porque Donovan Mitchell es más Claro, de pues, aclarado, no le hace más falta. de generarse sus tiros. Claro, es verdad que obviamente Rudy Gobert le apoya mucho con los bloqueos y tal, Obviamente. pero la conexión que está teniendo con Mike Conley, los pick and roll y todo, además es un grandísimo jugador de pick and roll, Rudy Gobert, pone unos tapones, unos bloqueos muy, 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 muy buenos y luego para hacerte la alley-oop es muy alto. Ujú. Y bueno, vamos a pasar con el sexto hombre del equipo, que no es ni más que menos que Jordan Clarkson, que se está atento con Jordan Clarkson porque tiene unos números espectaculares. Se está metiendo 17,9 puntos, o sea, 18, Ujú. 2 asistencias, vamos, 1,9 y 4,6 rebotes. Bueno, y aparte 1,1 robos, ¿vale? En 25,2 minutos. 25 minutos. Ujú. 47,8% en tiros de campo, 39 en el triple, intentándose 7,6. Siendo sexto hombre y jugando 25 minutos, es el tío, el segundo que más puntos anota de todo el equipo. El segundo que más robos coge de todo el equipo. Luego es el segundo máximo anotador desde el banquillo de toda la NBA, solo por detrás de Tim Hardaway, que está haciendo unos números espectaculares. Vaya. Y ahora mismo, favorito a sexto hombre, claramente tras el traspaso y la enfermedad de Caris LeVert, que ya no va a ser sexto hombre seguramente en Indiana, No. el favorito a sexto hombre y el que yo creo que se lo va a llevar sin duda es Jordan Sí, Clarkson, sí, o pero sea, sin ningún tipo de duda. tiene un nivel que, ojo, ojo, cuidado. Un jugador clave, porque tener un sexto hombre así, que te apoye desde el banquillo, que te anote y hace que no pierdas en los minutos de banquillo es muy importante. Y luego a destacar otro jugador desde el banquillo, el grandísimo Joe Ingles, que el viernes, en el partido del viernes superó a, joder, a John Stockton como máximo triplista de los Utah Jazz. Es Ujú. el máximo triplista de los Jazz, como dato curioso. Que se está metiendo el tío desde el banquillo 10,9 puntos. Está repartiendo 4 asistencias, está cogiendo 3,4 rebotes en 24,8 minutos, ¿vale? Te lo voy a repetir porque te lo voy a comparar con lo del año pasado, ¿vale? Vale, vale. 10,9 puntos, 4 asistencias, 3,4 rebotes. El año pasado 9,8 puntos, 5,2 asistencias, 3,9 rebotes, ¿vale? Unos números más o menos parecidos y un poco inferiores en anotación, pero el año pasado en 30 minutos, este año en 24,8, es Vaya, decir, 5 minutos 5 menos. minutos menos que el año pasado. Hostia, ha mejorado su Se está, eficiencia. se está metiendo, sí, 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 pero te voy a explicar por qué. Se está metiendo un 51,4% en tiros de campo. El año pasado 44,5. Ahí está. Está metiendo el 44,7% de los triples, intentando 5,4, lo que es el mejor porcentaje de triple de su carrera. Ujú. Cuando el año pasado se metía un 40%. O sea, grandísimo inicio de Joe Ingles, que el mejor porcentaje de triple de toda la carrera, que al final estas pequeñas mejorías son las que marcan la diferencia. Todos Sí. mejoran un poquito, defensivamente, ofensivamente, y pues están poniendo a Utah ahora mismo pues eso. Así que si quieres tú pasa ahora con los jugadores de los Clippers o termino yo con Utah, ¿no? Termina con Utah. Para no mezclar. Terminamos. Vale, pues voy a hablar ahora entonces, después de los jugadores, si tienes algo que comentar sobre los jugadores, si no pasamos. Vale. No, lo dicho, o sea, es muy comentándolo cada Lo que vez hemos que ibas diciendo, sí, sí. Vale. Pues vamos a hablar de estadística avanzada, un poquito, de los Utah Jazz, que a mí me gusta mucho la estadística avanzada. Yo creo que son unos números que te dicen la realidad, que te ofrecen claramente cómo son las cosas y cómo están jugando. Son unos números muy buenos para fijarte cómo van los equipos, Ujú. que son el offensive rating, el ataque, 114,2 puntos por cada 100 posesiones, ¿vale? El quinto mejor ataque de la NBA. Ujú. Luego, el defensive rating, 100,6, 106,7 puntos
por cada 100 posesiones, lo que es la tercera mejor defensa de la NBA. Lo que hace un net rating, o sea, la diferencia entre el ataque y la defensa por cada 100 posesiones, de más 7,5 por cada 100 puntos. Es decir, el tercer mejor net rating de toda la liga. La eficiencia de tiro, que lo vuelvo a explicar por si alguien no lo sabe, es el porcentaje de... Bueno, es una estadística que mide el acierto de 2 y de 3, teniendo en cuenta que el tiro de 3 vale un punto más. La eficiencia de tiro es de un 55,7%, el cuarto mejor de toda la liga. Están cogiendo el 53,5% de los rebotes de todos los partidos, lo que le convierte en el mejor equipo reboteador de la liga. Sí. Rudy Gobert. Sí, sí. Rudy Gobert. Y luego, está dejando a sus rivales de media en un 50,3% de eficiencia ofensiva, lo que es la segunda mejor defensa al porcentaje de los rivales, por así decirlo. El segundo equipo que está dejando a los rivales con peores porcentajes. Todo ello hace que sea el equipo ahora mismo más en racha de la liga. Sí, lleva 11 victorias. 11 victorias, no, lleva 15, 4 van. No, pero me refiero en racha, o sea, seguida, sí, 11. Sí, victorias seguidas, sí, completamente. Y bueno, sí, como curiosidades a destacar o las claves de estos Jazz ahora mismo, pues eso, el equipo con mejor récord de la NBA, van 15-4. Efectivamente. Y este dato que te voy a dar es demoledor. Datos solo para friki, de verdad. Datos solo para friki, o sea, esto no lo busca nadie, tío. No, ya te lo digo. Rudy Gobert y Mike Conley son los dos mejores jugadores en defensive rating y net rating, ¿vale? O sea, en eficiencia ofensiva y la diferencia entre la ofensiva y la defensiva, todo por la defensa. Los dos mejores jugadores que juegan al menos 25 minutos por partido. De loco. Porque claro, hay jugadores que juegan... Hay jugadores que juegan 2 minutos y claro, a lo mejor pues esos 2 minutos justo coincide que... Sí. ¿Sabes? Lo fiable es poner un filtro y poner ahí pues, 25 minutos por partido. Y son los dos mejores en más menos en cancha de toda la liga. Más 12,7 con Conley en pista y más 10,3 con Gobert en pista. O sea, la defensa de Conley y de Gobert cuando ellos están en cancha es espectacular. O sea, la mejor de la liga. Cuando estos dos están en cancha, ellos dos tienen los mejores números defensivos de toda la liga. O sea, para que tú veas la clave, lo clave que está siendo sobre todo Rudy Gobert y la mejoría de Mike Conley, que Mike Conley el año pasado no estaba haciendo esto, vamos, ni de coña. Si al final, cuando un equipo destaca, si te vas a los números, realmente ves por qué está mejorando y todas estas razones que has dicho y todo lo que has dicho es que al final ahí se ve el porqué, si no es casualidad. En la NBA no creo que existan las casualidades, la verdad. No. Bueno, seguimos. Rudy Gobert es el tercer jugador con más rebotes por partido, 14,2, y es el que más rebotes defensivos está asegurando. O sea, el tío se asegura 10,4 rebotes defensivos solamente por partido. O sea, eso permite que dejarle poco margen al rival de anotar tiros, de intentar tiros extra, claro, de anotar puntos extra. Claro, de segunda oportunidad, que eso es muy importante. El tío te asegura prácticamente casi siempre coger el rebote defensivo y al final la segunda oportunidad, las pérdidas de balón, todo eso hace que tu rival se vaya a tirar más tiros y al final hace que sea más complicado ganar. Entonces tener a un tío que es el que más rebotes defensivos te asegura
pues hace que las probabilidades de ganar suban mucho. Claro. Luego, Mike Conley es el 15º jugador con más robos por partido de toda la liga. O sea, para que tú veas el nivel defensivo de los Utah Jazz ahora mismo. Eh, Otro dato espectacular, esta vez un dato ofensivo, es que Utah es el segundo equipo que más triples se tira. Ujú. El 47,4% de los tiros son triples, o sea, casi la mitad de los tiros que se intentan son triples, la era del triple. El segundo, repito, que más tira y el segundo mejor porcentaje de los triples. El segundo que más tira y el segundo mejor porcentaje, 39,7. Cuando la lógica te dice que si tú intentas más, Claro. vas a fallar más. Hmm. O sea, pues el segundo mejor porcentaje de triple. Vaya. Son el segundo que más intenta. Eso es increíble. Y bueno, otro dato, pues el banquillo de Utah es el quinto que más puntos está anotando ahora mismo, siendo el 10º banquillo que menos minutos juega de toda la liga. Haciendo los números, que lo he comprobado, Ujú. es el equipo, bueno, el banquillo que más puntos anota por cada minuto en cancha. Es decir, el banquillo más eficiente de la liga. Ujú. Porque claro, tiene a 4 equipos que anotan más desde el banquillo, pero que ese banquillo juega más minutos. Claro. En lo que es eficiencia, son los más eficientes, los que más puntos por minuto meten desde el banquillo. Ujú. Todo pues, por el grandísimo nivel de Jordan Clarkson, por el grandísimo nivel de Joe Ingles, y bueno, tenemos también a Derrick Favors, bueno, a muchos jugadores, pero sobre todo esos. Los que yo Sí. destacaría son esos. Ese es el núcleo Entonces, principal. por todo esto, Utah ya ahora mismo es el equipo más en forma de la NBA. Que no el equipo que pueda Yo creo que llegar los a ganar datos la NBA. Sí, son, sí. son muy, muy claros. Claro, claro. Sí, sí. Eso no hay duda. Los Pues números, los números. no engañas, no engañas. Los números son los números. Sí, eso yo creo que es en parte lo que hace también. Yo me he aficionado también tanto a la NBA porque no es solo partido, no es solo preparación física, sino que también está esta parte de que te pone a mirar números, te pone a mirar porcentajes, te pone a mirar estadísticas y al final a mí eso me entretiene. O sea, la verdad que lo veo un hobby que es que me entretiene. O sea, que es que de verdad, te lo digo. Sí, Que a mí me encanta, tío. no sé, yo tengo aquí el cuaderno porque él lo tiene en un PDF, pero yo no puedo tener un PDF porque si no se irían las cámaras y no podría estar grabando la pantalla. Y no tengo, no tengo todavía dos monitores. Sigo grabando con un portátil. Y yo lo tengo aquí apuntado en mi cuaderno de donde apunto los vídeos y las ideas. Y no sé, y aquí con sus colores y todo, para decir, este está en verde, pues ¿por qué? Este está en rojo, no sé qué. Joder, no sé. Esto es lo que hace que esté este proyecto aquí también, también lo digo. O sea, estamos haciendo estos vídeos porque realmente nos motiva y nos gusta hacer esto. Así que, sentimentalismo aparte, vamos a ir con los Clippers. Que, sí, que van segundos, van 15-5, van detrás de Utah. Y van segundos de toda la NBA también, si no me equivoco, porque Utah es el primero, Utah es el que va el primero. Así que vamos a empezar a hablar por su estrella principal, que es Kawhi Leonard. Que poco tengo que esto es como cuando hablábamos de Kevin Durant o de LeBron James. O sea, son gente que es que dice, ¿qué puedo decir malo de esta gente, la verdad? Porque es que es increíble. O sea, es increíble cómo juegan. Está loquísimo. Sí, sí. Es un cyborg total. O sea, yo de verdad te lo digo, la risa esa que tiene, te lo prometo. Te quedas con una cara. Bueno, pues vamos a ir con los datos de ese hombre, de Kawhi Leonard, que está loco, está loco. Pues llevas 25,8 puntos, 5,6 asistencias, 5,3 rebotes.
está teniendo un 50,7 en tiros de campo y un 41,3 en triple, intentando 4 por partido. Ha mejorado tanto en tiros de campo como en porcentaje de tiros de campo, que el año pasado era de 47%, ha aumentado un 3,3%, sí, un 3,3%, que eso son puntos. Y luego en triple, obviamente, también ha aumentado un 5%, porque el año pasado tenía 37,8%. Lo que sí es verdad que está promediando un punto menos, porque el año pasado fueron 27,1, pero claro, es que este año, a diferencia del año pasado, Paul George no estaba metiendo los puntos que estaba metiendo. Y este año, ya lo diré ahora cuando llegue, pero el declive de Lou Williams no ha solventado. O sea, con el declive de Lou Williams, Sí, aunque Paul George meta mucho más puntos, eh, es una está cosa en loca. la... Sí, sí, sí. Es el único jugador que menos en triple, que en triple se ha mejorado el porcentaje, pero ya te digo que se tira 2,1 por partido. Lo demás está en rojo en todo, ¿eh? Ahora hablaremos de él. Y decís que Kawhi Leonard está el 13 de más puntos anotados de toda la NBA. Y poco más, que defiende bien. De este que poco que decir, que se le va la pinza, defiende como un loco, ataca también, o sea, es una cosa. Es un robot, Sí, tío. sí, sí. Es un robot. O sea, el equipo puede jugar mal. El equipo puede perder partidos. Pero el tío siempre, 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 siempre 24 puntos, 30 puntos, 25 puntos, Que sí, 34 puntos, que sí, 37 puntos, que le da igual, 28 puntos. Siempre. que le da O igual. sea, no tiene un partido malo. Que es que Es un robot. yo si tengo que tener siempre una jugada suya en la cabeza es cuando coge el balón con una mano y hace así. Y es que va así, O sea, con las manos que tiene, va así en la canasta, y ya está. Ya está. mirad, 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 por favor, sus números en los partidos. Miradlo. O sea, el equipo puede tener un mal partido, puede perder el partido, pero mirad todos los partidos que han jugado los Clippers, todas las estadísticas individuales de los puntos, Que sí, que y sí. mirad a Kawhi. Es que es una Que no tiene locura. un partido de 15 puntos, no tiene un partido de 15 puntos, ni de 20 puntos. Que no, es que Es está. rarísimo, es muy raro. Que sí, es que no falla, ¿verdad? Y tiene 30 años, ¿no? O 29 o 29. Paul Pero George tenía 30, creo. te lo digo ya, Vale, vale. tiene 29. 29. Y es que tiene 29 años. Es que yo no sé cuántos años llevará así, a ese nivel, pero yo es que en 2014, cuando le ganaron. Fue en 2014-2013 cuando le ganaron los Spurs a los Miami Heat de LeBron. Fue en 2014, creo. Eh, 2014. Creo recordar que el anillo de Kawhi con los Spurs es de 2014, Sí. ¿verdad? Pues era su segundo año, su tercer año en la NBA, y como defendió a LeBron, o sea, que es que fue Sí, capaz de 2013 y neutralizar, 2014. fue capaz de neutralizar a LeBron, o sea, literalmente. Yo el anillo ese de los Spurs he visto, pues que hay mi documental de esto en YouTube, hablando un poco de la historia, y es que era increíble, lo neutralizó completamente. Ese fue el motivo por el cual al final los Spurs ganaron, o sea, la verdad que una bestia. Sí, porque en esa época Kawhi era sobre todo jugador defensivo, Ujú. en esa época. Y luego ha ido también, pues eso, siendo un cada vez más anotador hasta convertirse en el jugador a día de hoy que es un MVP. Porque Kawhi Leonard a día de hoy no tiene un MVP, pero es un MVP, ¿sabes? Eso, Es una superestrella. ahí quería llegar yo. Este año, con los números que se está haciendo, ¿por qué no está tan alto en las listas del Hay MVP? muchísima competencia, pero es verdad, tío, que sí, bueno, ya que no este tema tiene poco que ver con el vídeo, pero bueno, ya que entramos en este tema, yo voy a dar mi opinión. Ujú. Para mí, LeBron
que es ahora mismo el que está arriba en las apuestas Sí, sí, está, sobre está el uno, el uno. para el MVP. A ver, LeBron está haciéndose muy buenos partidos Sí, y está estadística haciendo se muy lo buenos está haciendo. partidos, Sí, sí, sí. O sea, números pero, a pero punto pala. yo no veo a LeBron como un candidato número uno para el anillo, tío. O sea, que los Lakers ahora mismo son prácticamente el mejor equipo de la oeste. Bueno, que ahora mismo es Utah, ¿no? Pero porque está en racha, pero realmente son los Lakers. Sí, sí, o sea, eso no hay duda. Sí, no te digo yo que no. Pero tío, el mejor equipo del este es Filadelfia. ¿Y tú has visto los números de Joel Embiid? O sea, si nos vamos a ceñir porque es el mejor jugador del mejor equipo, Ujú. vámonos también al mejor jugador de la conferencia este, del mejor equipo de la conferencia este, que es Joel Embiid. ¿Tú has visto los números que se está haciendo Joel Embiid? ¿Por qué nadie habla de Joel Embiid y todo el mundo habla de LeBron, por ejemplo? Por la O edad, de Kevin Durant. también te digo, No, es que eso de la edad yo y está pienso, así, sí, sí, pero está, en ese caso está sobrevalorado. Yo lo pienso. yo pienso que lo están haciendo mucho por nombre. Porque aunque tenga 36 palos, el MVP no se da Por... al que más mérito tenga, Claro, claro. ¿sabes? O sea, da igual que tenga 36 años o que tenga 30, lo que importa es los números. ¿Sabes lo que te digo? Sí, claro. No, no, para el MVP no debe contar la edad que tiene, debe contar lo que hace, el rendimiento del jugador. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, eso, por ejemplo, otro día cuando te escribí que estaba viendo los dos primeros cuartos contra los Detroit, que es verdad que llevaba el tío 17 puntos de los 35 del equipo, llevaba un 100%, había metido 4 triples y 100% en tiro de campo, 4 o de sea, 4. 4 de 4 y el 100% en tiro de campo, que es verdad claro, ves eso y dices, joder, pues se lo merece, pero luego ya, por la edad, mismo por la edad, ya deja de aportar, empieza a repartir juego y ya está. Y claro, y hay otros jugadores, Sí, yo. como el mismo Joel Embiid, que es que están reventando todo el rato. O sea, prim- primera parte, segunda parte. Sí, sí, sí. Sí, eso no te lo niego. Pero eso también es Bueno, como, por ejemplo, Jokic. Jokic, por ejemplo, a lo mejor... Es que no sé, no sé. No sé cómo tienen eso planteado. Pero bueno, que nos desviamos del tema. Vamos con Paul George. Que la verdad que este año, ya ahora voy a comparar con la estadística del año pasado, pero lo está haciendo bien. O sea, hay que admitirle que lo bueno de Paul George... pues eh, yo, a ver si sí, sí. Que ya os digo que tiene, yo creo que incluso se podría decir que mejores estadísticas que Kawhi Leonard, ¿eh? Porque fíjate, está promediando 24 puntos, 5,4 asistencias y 6,4 rebotes. Tiene un 50,6 en tiros de campo y luego tiene en triple intentado, bueno, en porcentaje de triples 47,4, intentando 6,65. O sea, que tiene mejor porcentaje que Kawhi intentando casi 3 triples más por partido, ¿eh? Ojo que eso no es tontería, ¿eh? Pero la verdad que está en muy buen nivel. Y obviamente ha mejorado. El año pasado tenía 44% en tiro de campo, ha mejorado un 6%. Luego en triples 41,2 intentando 6. O sea, ha mejorado ahí también un 6%, increíble. Y luego de media, el año pasado estaba promedió 21,5 y este trimestre, o sea, este año ha promediado 24 puntos. Así que la verdad que la mejora está ahí. Por yo a mejor, ya, no es que haya mejorado sin de repente, era sin de bueno, lo que pasa que el año pasado, pues bueno, bajó el tuvo un nivel. mal año, tío. Sí, Tuvo sí. un año muy, muy, muy montaña rusa. Ujú. Muchísimo. Tenía partido te metía un día 30 puntos, al día siguiente te fallaba todos los triples, o te metía uno de 9, luego te volvía a meter 28 puntos, luego te volvía a fallar 9 triples. Tampoco, o sea, al final, tampoco se le tiene que crucificar por eso. No, o sea, Todos está. los jugadores tienen malas épocas. Tampoco hay que echarle la cruz, fíjate lo que está haciendo. A ver, debería de mantener este nivel,
Y también en parte como para disculparse con el equipo, porque al final lo que pasó con los Clippers fue en gran parte por su culpa. Y yo creo que también le debe a la afición pues mantener estos números y llevarlos hasta por lo menos las finales del oeste, que es lo que, para lo que está este equipo, para medirse con los Lakers en las finales del oeste. Yo, fíjate que dije las predicciones Lakers, 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 pero no me podría llegar a extrañar que los Lakers perdieran a lo mejor en semifinales con algún equipo de estos loquísimos. O sea, que pudieran llegar a perder. O sea, podrían llegar. O sea, el nivel lo hay, ¿eh? Yo creo O, que, o con Utah, o con Utah que ya. por eso te digo que el Es nivel que, lo hay, ¿eh? mira, de verdad, vamos a poner el equipo de Utah donde yo creo que se merece, tío. Vamos a hablar de Utah como un contender al anillo también, Sí, igual que sí. los Clippers, ¿sabes? Que es que ya te digo que obviamente los Lakers pienso que pueden no solo pienso que pueden llegar, pienso que pueden ganar. Lo dije que iban a ganar, pero no me extrañaría ver unas finales del oeste Utah contra Clippers, por ejemplo. Es que no me extrañaría. No me extrañaría porque es que como están jugando, yo es que no sé por qué no lo podríamos tener en cuenta, ¿sabes? No, claro, desde luego. Estábamos con Lakers, 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 pero los Lakers no están ni mucho menos solos, ¿eh? Que No, no. sí, que a priori tienen la mejor plantilla, pero no vamos a dar por muerto ni muchísimo menos a los Clippers y a otros equipos, ¿eh? Es que eso, no sé. Yo sé que en el vídeo de predicciones yo por lo menos estaba muy a tope con los Lakers. O sea, porque fíjate que yo quería que ganara el año pasado Miami Heat y todo, pero oye, hay que admitirle las cosas. Y tienen un equipazo, juegan bien, pueden meter puntos, son el mejor equipo defensivo, si no me equivoco. Sí, era el mejor equipo defensivo. Obviamente Heat tiene un equipazo, pero no te dice que uno de estos no puede darle la sorpresa. Pero bueno, eso es otro tema para otro vídeo. Aquí hablando empiezan a surgir temas y temas y podríamos tirarnos toda la tarde. Vamos con Serge Ibaka, que está promediando 12,3 puntos, 1,8 asistencias, 6,9 rebotes, 51,6 en tiros de campo y 36,5 en triple, intentando 3 por partido, si no me equivoco. Y aquí Ibaka se nota el cambio de equipo. Porque tanto Mm. en porcentajes de tiro y de triple está igual que la temporada pasada. Pero, por ejemplo, en puntos, está metiendo 3 puntos menos por partido. Tenía un 15,3%. Y luego en asistencia, ojo, el año pasado eran 8,2. Y este año 1,8, ¿eh? Fíjate cómo ha cambiado su Eso rol. también por el cambio de equipo. Sí, sí. Tampoco vamos Pero a centrarnos mucho en no, no, pero bueno, que son casi 7 asistencias menos, ¿sabes? O sea, que es una cosa que dice, joder. eso. Tiene otro rol distinto. Sí, sí, totalmente. Vamos con el siguiente jugador que parece que ha resurgido, el francés Nicolas Batum. La verdad que el año pasado estaba en los Hornets y este año parece no, es que ha resurgido. Está promediando 9,8 puntos, 2,6 asistencias y 4,8 rebotes. Y aquí están las estadísticas por las cuales ha resurgido. En tiro de campo no he encontrado el número de... No lo he encontrado, no, que se me ha pasado. Pone cuántos tiros de campo tira por partido. Pero tiene un 48,6% de acierto. Y luego en triple está tirando casi 5 triples. Y tiene un 45,2%. O sea, ahí es donde está la clave del resurgimiento. Porque le están dando triples abiertos porque no los defienden. Porque el tío está mayor. Y lo está enchufando. Jesús. Y es que el año pasado estaba promediando 3,5 puntos y ahora está promediando casi 10 puntos. O sea, increíble lo de este hombre. Y que el año pasado jugó solo 30 partidos de toda la temporada y esta ya lleva 19.
Y muchas veces está saliendo también de titular, o sea, que Es ojo. un, sí, sí. Es un caso muy peculiar el de Batum, tío, porque, bueno, con el año, creo que fue en Atlanta, ¿no? El año de Atlanta de Batum, No sé, no sé. que fue cuando firmó el contratazo. En Atlanta, no, no sé, tío. Es lo que tiene llevar en la NBA también 3 o 4 años, ¿sabes? Mm, Que, sí, obviamente. que las cosas de hace años, pues no las controlo por lo tanto. Eso dentro de unos Bueno, años pues ya Batum tuvo controlarán. un año de explosión, que firmó un... Batum se corta un poco, tío. ¿Va bien ahora? Sí, sí. Batum tuvo un año de explosión que firmó, gracias a ese año, un contratazo, pero un contratazo. Y hasta el año pasado estaba cobrando como 20 y pico, 30 millones. Joder. Y fíjate, tío, que estaba cobrando, pues, 28, 29, 30 millones y estaba fuera de la rotación en Charlotte. Eh, Fuera de la rotación. si el año pasado Lo estaba cortaron. si el año Lo pasado cortaron. estaba cobrando 30 millones metiendo 3,5 puntos, eso sale una media de no sé. Y si jugó 30 10 partidos, millones por punto por no, partido. mira, jugó 30 partidos y cobró 30 millones, 1 millón por partido, ¿eh? Cágate. 3 puntos. Pues eso que incluso dejó de estar fuera de la rotación y lo cortaron. Terminaron el contrato y lo cortaron. Cogió los clipes, lo cogió del mercado de cortado y de repente titular en un equipo contender. Sí, sí. Y con los números que está haciendo. O sea, parece que le podía la presión de cobrar tanto dinero y de tener que demostrar un nivel. Eso es por lo menos lo que parece desde fuera, que eso le podía esa presión a Batum de cobrar como una estrella y tener que intentar demostrar y dar la talla de acorde a su salario. Y ahora que está cobrando pues el mínimo de veterano en los Clippers, parece que como que se ha desahogado, que ya no tiene necesidad de hacer un partidazo y está suelto, está haciendo pues muy buenos partidos. Sí, la verdad. Titular en los Clippers. Eso se dice pronto, ¿eh? Ojalá yo sea titular en los Clippers, ¿eh? No, ¿eh? Con Joel Utier. Sí, sí, ¿no? Con lo que quiera. Yo, hombre, yo, por Yo, de, yo de su toalla, Clippers, Paco. no, hombre, yo por de sí, obviamente, yo podría tener la aspiración de ser un preparador físico de algún jugador de esos, o incluso me pusiera de uno de los varios preparadores físicos que tienen. Obviamente, eso sería la hostia. Y ya te digo yo que si algún día eso pasa, hombre, te daría un pase beat de esos Esa gente te que... prepara a ti. Esa gente te prepara a ti. No, sí, la verdad que esas de las cosas... Si antes hablaba del fanatismo que me genera mirar solo de la estadística y eso, lo de la preparación física que tiene, que por eso he dado este cambio al canal y este nuevo rumbo, es que la preparación física es que es tan completa, o sea, desde el punto de vista mío es tan completa y hay tanta gente hablando de ello y hay y tengo que aprender tantas cosas que no sé y que no doy y que si no me pongo a ver vídeo en inglés no lo voy a saber nunca, o sea que increíble. Vamos a seguir, que siempre me desvío del tema, yo también. El siguiente... No, es, pero al final estamos en un podcast, tío, ¿sabes? sí, Tampoco sí, estamos en un vídeo corto en el que tenemos que hablar exactamente de una cosa. el vídeo corto sí lo vamos a Porque tener que tenemos una cortar. hora y pico Sí, y sí. al final no nos desviamos, porque al final estamos aquí para dar opiniones, para debatir, para, ¿sabes? Claro, claro, no, pero yo desde luego, igual que tú, que es que nos vamos por ahí, por las ramas. Sí. Marcus Morris, el hermano más peleón de toda la El NBA. hermanísimo. Sí, sí. No, el hermanísimo no, el bueno. Bueno, ¿te has visto la diferencia de salario de Marcus Morris y de Marquis Morris? Era una brutalidad. Sí, O sea, Marquis Morris ha firmado con los Lakers el mínimo de veterano. ¿Tú sabes lo que ha firmado Marcus Morris en los Clippers?
Eso lo vi que se picaron, que tenían una cuenta conjunta, que Eh, eso lo pusieron por Twitter, que en plan, que los dos compartían la misma cuenta. Sí. Tenían una cuenta conjunta los hermanos. Sí, sí, sí. Y ahora que hay tanta diferencia de contratos, no sé cómo ha salido eso. Firmó con los Clippers 64 millones en 4 años. O sea, 21 millones por año. No, 21 no, perdón. No, Unos 15 millones por año, que sí, que está de más o puta menos. madre. Está de puta madre. Bueno, pues este está promediando 11,4 puntos, una asistencia, 3,6 rebotes, 42,2 en tiros de campo y 44% en triples, intentando 2,5. Este sí que es verdad que ha empeorado en tiros de campo, pero ha empeorado nada. Una décima. Eso es nada. Luego, en el triple, Nada de nada. el año pasado estaba promediando 31% y este año 44%. O sea, está siendo mucho más efectivo en el triple. Luego, está metiendo un punto más por partido. Y luego, pues, nada, promediaba 1,4 asistencias, que en fin, que eso tampoco es nada. Luego, el pivo que hablábamos. Ivica, que no sabía que era Ivica Suba. Yo solo lo conocía por Suba, a seca. No sabía que era Ivica. Y este está promediando 7,7 puntos, una asistencia, 6 rebotes. En tiros de campo ya quedó el año pasado también. Tuvo el año pasado 70% de acierto en tiro de campo. Obviamente no se tira mucho. Este año 67,9. Y triple, ojo, es un tío que en los 20 partidos que llevamos se ha tirado 0 triple. 0 triple. Ni por probar. Nada, sí, pero no. Es que Eh, no has eh, tirado, no, no. ya, Como ya, Clint pero Capela o como Rudy Gobert. ni por tirar, ¿eh? O sea, de esto que dice, oye, que No, quedan no. 2 segundos, tiene el balón, lo tira, pues ni eso. Él se lo queda. Y... Tiene el balón cuando quedan. No, sí, obviamente. Y en puntos, pues más o menos está igual. El año pasado 8,2, este 7,7, igual. Ahora sí, vamos a ir con el gran señalado, yo creo, de los Clippers. O sea, el señaladísimo, el que no hace nada, el que está dormido, el que no sé dónde está. Lou Williams. ¡Está de fiesta! No sé. Este no era el que William se, está siempre de fiesta. este no era el que se iba con James Harden a los de estos. No sé si se iba con Jake, pero tiene unos vídeos que han salido a la luz Vamos a muy dejarlo ahí. bonitos. Vamos a dejarlo ahí. El compañero de Juarga. Bueno, pues ese año está promediando 9,4 puntos, cuando el año pasado estaba metiendo 18,2, o sea, el doble. O sea, es una brutalidad, o sea, el doble. En fin. Luego en asistencia, este año 2,8 y el año pasado 5,6. Tampoco hay color en eso. En rebotes, este año está cogiendo 6. El año pasado no lo ha apuntado porque no lo veía relevante. O sea, tampoco hay una estadística en ese que destacara. Y luego en tiros de campo está un 4% peor. Este año está 38,6 y el año pasado era 41,8. Que quedó el año pasado el segundo que más puntos anotó en los Clippers. Por delante de Paul George incluso. Y este año está el 12 o el 13, o sea, está metiendo una mierda. Luego, en porcentaje de triples, 38,1. Solo tirando 2 triples por partido, cuando el año pasado tiraba, creo que eran 5 triples por partido. O sea, también la cantidad de tiros que está asumiendo ha bajado un montón. Y en general es que no sé qué, bueno, sabemos lo que le ha pasado, intuimos lo que le ha podido pasar, pero este jugador sí está decepcionando bastante y yo creo que es el que le han señalado de los Clippers. ¿Que le han suplido bien? Sí, porque la verdad que otros jugadores bueno, en general todos los jugadores están haciendo mejor papel que el año pasado, pero Lou Williams ha sido un bajón importante. De sexto hombre clarísimo, el año pasado candidato también a esto, tío.
No está jugando, creo que ni los minutos importantes, ¿no? No, no, solo jugaba 20 minutos por partido. El año pasado, bueno, y los años anteriores jugaba de suplente como sexto hombre, pero al final jugaba como si fuera titular, jugaba los minutos importantes. Ujú. Y era además clave los minutos finales. Sí, sí, además que yo recuerdo sus partidos y oye, que es que lo hacía realmente bien. Pero bueno. Y para... Ya no voy a destacar a nadie más del barquillo. Luego está Reggie Jackson, que este año está jugando un montón más de minutos, pero como... Y de partidos en general, por el año pasado solo jugó 13 partidos. Y obviamente el año pasado promedió 21,29 puntos en 7-8 partidos y este año está promediando 7,8. Pero obviamente es normal, porque es que el año pasado no jugaba y este año sí. Y nada, vamos así un... Sí, Sí, sí. a ver qué pasa con Reggie Jackson este año en playoff, porque el año pasado, por ejemplo, al final se quedó fuera de la rotación prácticamente. Al final de los últimos partidos ni siquiera contaba para dos Rivers, así que parece que se está ganando el puesto en la rotación este año de Sí, sí. la corta rotación de los playoffs, porque al final la rotación en playoff siempre es más corta. Y ese es Siempre se quitan jugadores de temporada. el problema que tienen los Nets. Que ya tiene, desde temporada regular, tienen la rotación demasiado corta. Que a ver si... Sí, bueno, y Hmm. el trío de los Nets son los tres jugadores con más minutos promediados este año. Sí, sí, y Claro, es Kevin... que no tiene otra cosa. No, no, si es que los jugadores que tienen son los que tienen. En el partido de ayer, han quedado 147-125 contra Oklahoma, si no me equivoco. ¿Eso fue con próloga o sin próloga? No, 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 no. Prórroga, sin prórroga. Sin próloga, la Fue un Virgen. festival, un festival ofensivo, fue un festival. No, eso es lo que tienen los Nets. Los Nets tienen muchísimos puntos, muchísimos puntos. Pero Y cuando 125 que le tienen el día, metan. pues eso, se van a partidos de 150 puntos fácil. Lo que pasa es que el problema es que los Nets están jugando a ver quién la tiene más grande. Los Nets están pasando de la defensa y están Es jugando a ver quién mete más que te puntos. metan Y eso, con 125 la puntos. Claro, y los Thunder, que Dios. son el peor ataque, el segundo peor Sí, ataque, me sí, sí, parece. sí, sí. Pero es que es esto, pasas de la defensa y el que meta más puntos, a ver si mete más puntos que yo. A Vale, tú reventar. tienes tres jugadores ofensivos, increíble, pero tú no vas a tener buen acierto en todos los partidos. Y encima, lo que los mata no es eso. Si tú pasas de la defensa y te centras en a ver quién anota más, bueno, podría ser una estrategia medio que, porque tienes a tres de los mejores jugadores ofensivos de toda la liga. ¿Qué pasa? El problema es los tiros intentados tuyos con respecto a lo que se intentan tus rivales. Los Brooklyn Nets intentan por partido menos tiros que sus rivales, porque pierden el balón y porque conceden muchos rebotes ofensivos. Ujú. Entonces, eso es lo que no puede ser. Porque entonces ya tienes que meter muchísimos más porcentajes que el rival para intentar plantarle cara. Sí, o sea, O sea, ese es el gran problema de de los Nets. cara al aficionado, pues obviamente ve a un partido como ese, que tú ayer lo estabas viendo, Claro, eso, bueno, bueno, sí. ve a un partido de casi 300 puntos. Dime tú, que no está entretenido. Pero eso de cara a cosas serias, con los equipos que hemos estado Los hablando, Nets, Utah y Jazz, o sea, Utah Jazz y Clippers, no le puedes hacer esto así, porque es que no te van a jugar a como tú dices, a ver quién la tiene más grande, no, no. Te van a jugar a defender, a estar en su sitio, claro, a, y a todo eso. los Nets, a ver, yo creo que los Nets no tienen en la cabeza y nunca lo han tenido terminar el proyecto con este equipo. Yo creo que desde que hicieron el traspaso, ellos ya tenían en mente, creo que lo dije en el vídeo anterior, que ellos ya tenían en mente hacer más movimientos y terminar el equipo. Entonces, se está hablando de Jabal McGee. Hmm. Para mí la opción más realista, porque también se está hablando de
Kevin Love, incluso se ha hablado de Andre Drummond, pero vamos a ser sinceros, el equipo no está para absorber esos contratos. No. O sea, James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant, los tres cobran lo mismo que los Lakers ganadores del año pasado, en total. Joder. O sea, no va a meter ahí otro contrato de 25 o 30 millones, no cabe. No. Los Cavaliers, Entonces, llamarme aquí para mí sería una buena opción. ¿tú crees que los Cavaliers dan para otro vídeo? Para hablar aquí un domingo de ellos. De momento no. Yo creo que de momento no. Vamos a ver cómo van jugando Ujú. y ya lo veremos. Pero yo creo que de momento no. Vale, vale. Bueno, Simplemente, termina con los clips si quieres. sí, termino. En estadísticas avanzadas, pues en Office Rating tienen 115,7, que tú lo miraste ayer, lo de la estadística avanzada, yo al mirarlo hoy estaba en tercero. Eso Sí. ha cambiado un poco. En Rating 108,1 puntos, que son el octavo mejor equipo. Net Rating tienen 7,6, que estaban justo por encima de Utah hoy, a día de hoy. Luego, Ujú. en eficiencia de tiro de campo 56,3, que están terceros. Y luego en rebotes, en porcentaje en total, 51,3, que son los novenos. La verdad que así no destacas que Kawhi Leonard está como he dicho antes, el 13 en la lista de máximos anotadores y Paul George está el 19. Que Nicolás Batum, pues obviamente no creo que le dé para el mejor jugador mejorado, pero está muy mejorado, la verdad. Y Serge Ibaka, que estaba el primero en bloqueo, ponía. Eso es que no lo he mirado bien. En tapones, sí. Sí, estaba el primero en tapones. Con el Miles Turner Sí, este de Indiana. Y yo sí, bueno, el no. primero Sí, sí, claro, claro. claro que Claro, sí. sí, sí, perdona. Se me ha ido a mí. Yo no he hecho eso que ha hecho a él, porque ni soy tan friki, ni tengo el tiempo. O sea, obviamente, a él está viendo más tiempo en NBA que yo, pues entonces pues tiene ese bagaje. Yo de todas formas hoy pues he intentado traer más datos, porque me pasó primero a él lo que había hecho, así que he intentado un poco equilibrarlo para que no fuera esto un desbalance muy grande. Y nada, vamos a intentar responder a esas preguntas que hacía al principio. Ya hemos respondido una cuando hemos acabado con Utah, de que sí son el equipo más en forma, pero no es el mejor equipo de la NBA actualmente. O sea, si ganan el anillo, pues quién sabe. Y le viene otra incorporación, bueno, porque es cosa loca. Pero por ahora no son el mejor equipo de la NBA. Tampoco es necesario ser el mejor equipo de la NBA para llevarte el anillo. O sea, No, hay no. muchísimos factores ahí para tener en cuenta. Por ejemplo, yo qué sé, Toronto Raptors realmente no era el mejor equipo cuando ganó el anillo. Lo que pasa es que a los Warriors les pasó lo que pasó, les pasó lo que les pasó. Imagínate el año pasado que en vez de Butler y Adebayo se lesionan LeBron y Davis. Ganan los Miami Heat el anillo, Pero ¿sabes? sobradísimo, ¿eh? Entonces, incluso poder, obviamente, tener la mejor plantilla y tener el mejor equipo en la NBA, al final los números casi nunca mienten. Eso es verdad. Al final los números a 7 partidos los números no mienten. Pero puede haber muchos factores en los que el Utah Jazz pues pueda reventarle a los Lakers a una eliminatoria, por malos partidos de los Lakers incluso también. Sí, sí. Y luego la segunda pregunta era ¿tú por qué crees que no están hablando de los Clippers una vez habiendo visto las estadísticas y todo? ¿Tú por qué crees que no? Yo,
un poco por lo que dije al principio del vídeo, porque tampoco se han enfrentado contra, o sea, han tenido un calendario relativamente sencillo. Viendo así el calendario de los Clippers, han jugado contra Orlando, contra Miami, contra Atlanta, contra Oklahoma un par de partidos, Sacramento, Indiana Pacers, otro con Sacramento, Pelican, que tampoco están jugando bien los Pelicans, contra Chicago, los Warriors, ¿sabes? La grandísima mayoría de los partidos han sido partidos contra rivales claramente inferiores debajo de la tabla, mucho. Y entonces, pues eso, yo creo que todavía les queda un poco que demostrar que van a por el anillo cuando jueguen contra grandes, cuando jueguen contra los Bucks, contra los Celtics, contra los Lakers otra vez, contra, ¿sabes? Contra incluso Utah Jazz. Yo creo que les falta todavía eso, demostrar que pueden reventar gigantes y que pueden estar en la lucha por el anillo. Entonces, yo de hecho eso lo veo un factor muy importante porque al final tener un buen calendario es lo que también ha ayudado mucho a esta racha de victorias. Pero bueno, lo han hecho y por eso estamos hablando de ello. Que Porque sí, al claro. final la racha de los Clippers es 10-1 o 11-1, ¿no? Creo que es 10-1. 10-1. 9-1 es. De los 9-1. últimos 10 partidos han ganado 9. Ujú. La verdad que comparto tu opinión. Yo creo que no los respeten. Bueno, no es que no los respeten. No hablan más de ellos por el simple hecho de que no han jugado con gente que es grande. Pero también decís que se ve claramente que los jugadores han mejorado, que tienen bastante más química, o sea que son mejor equipos juntos y yo por eso pienso que se debería hablar, porque es que han mejorado como equipo. O sea, tienen igual o mejor equipo que el año pasado, yo creo, quitando lo de Luke Williams, que bueno, yo creo que a lo mejor si estuviera Luke Williams bien, sí te Sí, digo que tienen mejor equipo. Quitando que Luke Williams no está bien, a lo mejor tienen peor. Pero que sigue siendo de las mejores plantillas de la NBA sobre el papel. Que es eso que hablábamos antes. No tienes por qué tener las mejores plantillas, pero esto tiene una de las mejores plantillas también. Y que, y que ojalá se dé eso que he dicho yo, en realidad. Utah contra Clippers en la final del oeste. Podría ser interesante. te voy a para terminar el vídeo, te voy a destacar un dato que se me ha pasado, que estoy viendo ahora, tío. Ujú. Y es que los dos últimos partidos de Utah han sido sin Donovan Mitchell, que ha estado Sí, lesionado sí. por un protocolo de contusión que tuvo contra los Knicks. Esos dos partidos han sido contra Dallas Mavericks, que recuperaban todo el fondo de armario que tenían de baja, que han tenido bastantes partidos sin esos jugadores. Y los dos partidos se los han ganado a los Mavericks sin Donovan Mitchell. O sea, no son equipos de un solo jugador. Como estamos viendo, sin Donovan Mitchell se apañan, porque tienen muy, 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 muy buen equipo. Ujú. Ganaron de 2 el primer partido y ayer ganaron de 19 puntos a los Dallas Mavericks. O sea, no son Donovan Mitchell solamente los Utah Jazz, tienen un equipo muy completo y eso son muy buenas noticias para ellos. Pues nada, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, yo creo. No nos hemos dejado nada. Ya él ha dicho lo último. Yo no tengo nada más apuntado. Así que realmente espero que haya gustado este vídeo, que lo sigáis apoyando como tal. Y simplemente volver a recordaros que la semana que viene, el sábado, tenemos el primer vídeo corto, sábado de NBA. Somos muy originales. El domingo es domingo de NBA y el sábado es sábado de NBA. Súper originales. Bueno, podemos decir el nombre también. Podemos cambiarlo por última hora. Sí, puede cambiarse, pero por ahora mismo es sábado de NBA. Eso está claro. Así que nada, espero que haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.